hermanos, en una nueva entrega de este canal de la verdad sobre la sana doctrina. Que la paz del Señor y la bendición de Dios llene vuestros corazones. En el tema de hoy comenzaremos una serie acerca de el gobierno de la Iglesia de Dios. Vamos a tocar, evidentemente, los ministerios, los cargos que hay en la Iglesia. ¿Por qué voy a tocar este punto? Porque en la Biblia está perfectamente establecido cuál es el orden de jerarquía, cuáles son los ministros del Señor, cuáles son los que ayudan, los que colaboran, y qué función cumple cada una y cuáles son sus responsabilidades. Pero en los tiempos en que corren, por haberse malinterpretado esto, bendito el nombre de Dios, hay una distorsión total de lo que es la Iglesia del Señor. El Señor, cuando fundó la Iglesia en la tierra, hace 2000 años, alabado sea el nombre de Jesucristo, vino Él en persona, bendito el nombre de Dios, tomando un cuerpo de carne para darnos ejemplo como siervos de Dios, de qué es lo que debíamos hacer todos aquellos que siguiéramos este camino en su servicio. El Señor tomó una cantidad cierta de discípulos a los cuales enseñó, adoctrinó, pero Él mismo eligió a un grupo de 12, bendito el nombre de Dios, a los que llamó apóstoles, bendito el nombre de Jesucristo. Y sobre ellos, bendito el nombre de Dios, puso, bendito el nombre de Jesucristo, la Iglesia. La Iglesia tiene como cabeza primeramente a Jesús. Y lo que sigue de Jesús son sus siervos. Y el primer siervo que sigue después de Jesucristo es el apóstol. En los tiempos que corren, muchos no conocían hace algunos años lo que era un apóstol. Bendito el nombre de Dios. Se había tomado al pastor como la cabeza visible de la iglesia, tanto que se armaron asociaciones pastorales, como si los pastores fueran, bendito el nombre de Dios, el principal ministerio o ministro de la iglesia, y no es así. Bendito el nombre de Dios. El pastorado es un ministerio que tiene una gran responsabilidad, pero hay otro que está primero que el pastor y que tiene una responsabilidad algo mayor que la del pastor. Bendito el nombre de Dios. El pastor quizás es una de las más difíciles de las vocaciones a las cuales puede ser llamado un hijo de Dios. Pero en la Biblia no habla de pastores. En sus tiempos, bendito el nombre de Dios, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, no constituyó pastores. Los constituyó después de su partida, porque la Biblia lo certifica. Y es más, hoy este ministerio, el de pastor, está hasta denigrado, hasta comparado con lo que llaman obispo, con lo que llaman anciano. Nada que ver. Bendito el nombre de Dios. El pastor está por sobre todos ellos. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso empiezo esta serie para dar una visión bíblica de cómo debe manejarse la iglesia. Hay iglesias que ni siquiera tienen ni un pastor ni nada semejante. Tienen algo que llaman presbítero, tienen algo que llaman obispo, algo que llaman el anciano o el anciano mayor, creyendo que son equivalentes o mejores que los pastores. Eso no es el orden que estableció el Señor Jesús para manejar su iglesia. El orden es otro. Nosotros vamos a empezar a verlo, a ese orden, a través de la Escritura. Y ahora vamos, para ilustrar todo esto que estoy diciendo, vamos a ver un cuadro donde ordenamos, bendito el nombre de Dios, lo que dice la palabra gráficamente para poder entender en qué lugar está cada cosa. Vamos al cuadro. En este primer cuadro vemos la organización de la iglesia tal cual la dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. En la palabra está descrita todas las funciones que tiene que cumplir la iglesia y cada miembro el lugar que tiene que ocupar en ella. Empecemos por arriba. Vamos a ver aquí en un óvalo al nombre de nuestro Señor Jesús, el cual es la cabeza de la iglesia, tal como lo dice en Efesios 5:23.
Jesucristo es la cabeza de la iglesia y de Él empieza todo. El Señor Jesucristo, cuando partió, bendito el nombre de Dios, dejó establecido ministerios. Los primeros ministerios que el Señor estableció fueron el de los 12 apóstoles, sus 12 discípulos, bendito el nombre de Dios, menos uno, que fue Judas, el que se suicidó, quedaron 11. Pero él había elegido 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles. Luego, bendito el nombre de Dios, en la palabra encontramos que estos apóstoles es lo que primero está establecido en la iglesia. Bueno, acá vamos a ver que hay una gran flecha debajo de Jesús que se dirige a algo que llamamos ministerio. Este ministerio está compuesto básicamente de 5 dones. Lo vemos acá a la izquierda y lo podemos encontrar en la Escritura, en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. Incluso leyendo desde el 8 vamos a ver que quien constituye estos 5 ministerios es el mismo Señor Jesucristo. Si bien Él, cuando estuvo ministrando aquí en la tierra, en su cuerpo de carne, solo levantó 12 apóstoles, la palabra dice que Él da dones a los hombres, y entre ellos nombra estos 5. Primeramente, como ya habíamos dicho, el apóstol. Vemos a la izquierda la lista de estos 5 ministerios. El que sigue, profeta, evangelista, pastor y maestro. Acá vemos estos 5 dones constituidos por Jesús. Y bueno, muchas veces la pregunta es, ¿y qué hay que tener para ser apóstol, o profeta, o evangelista, o pastor, o maestro? Erróneamente, en nuestros tiempos, se han dedicado hasta universidades a pretender reemplazar el don de Dios con estudios humanos, lo cual es una locura. Bendito el nombre de Dios. No se puede estudiar para ser apóstol, pastor o evangelista. Podrán estudiar algunas formas, algunos procedimientos, podrán estudiar teología, pero para hacerlo tengo que tener el don de Dios. Y ese don solamente me lo puede dar Jesucristo. Él es el que constituye al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Bendito el nombre de Dios. Son 5 y no hay más. Esos están constituidos directamente por el Señor Jesucristo. Esto que estamos viendo acá en el cuadro, los 5 ministerios o 5 dones, vamos a leerlos en la palabra para que nos quede claro de que esto es bíblico. No es simplemente un cuadro que fue hecho y dibujado, sino que está basado en la Biblia. Bendito el nombre de Dios. Yo puse ahí la cita de 4:11 porque ahí es donde nombra los 5 ministerios, pero vamos a leer desde el 4:8, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es evidente que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, no es otro. Bendito el nombre de Jesús. Está hablando de Jesús. Aleluya. Y en el 11 dice, y Él mismo, Jesús mismo, no usó el consejo pastoral, no usó al siervo tal, no pidió consejo a los ancianos. Él mismo, Jesús, el Señor, dice la palabra. Y Él, porque acá está con acento, y Él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, Jesús, constituye a los 5 ministerios. Aleluya. No te preguntas si terminaste el seminario, si terminaste los estudios en el Instituto Bíblico. No te preguntas si ya te dieron de diplomatura en teología. Él mismo constituye. Y Él dio dones a los hombres. Esto lo da Jesús, no lo da un instituto bíblico. No lo da ninguna universidad. No lo da ningún estudio, bendito el nombre de Dios. Y yo te lo puedo asegurar porque tengo estudios universitarios y no me sirven para nada en el camino del Señor. Antes te diré que me fueron estorbo. Tuve que hacerlos a un costado para poder entender esta bendita y santa palabra. Aleluya. La letra mata. Pero la letra de los estudios, de los institutos bíblicos es la que mata. Porque la palabra de Dios, esta es viva y eficaz y da vida. Tus palabras son espíritu y son vida. Bendito el nombre de Dios. Y es el Señor el que constituye a los ministros. No es el hombre. No es la elección. No es tirar una moneda. No es como lo eligieron a Matías, como vamos a ver más adelante. Es Jesús el que constituye estos ministerios. Bendito el nombre de Dios. Y Él constituyó 5. Aleluya. Fíjate que bendito el nombre de Dios. Él no constituyó a ningún anciano. No constituyó a ningún presbítero. No constituyó a ningún obispo. Cuando estuvo en la tierra el Señor constituyó a 12 apóstoles Él mismo. Y luego acá me dice la palabra que da dones a los hombres, porque el Señor no ha quedado en el sepulcro. El Señor al tercer día resucitó, ascendió a los cielos. Jesucristo vive. Bendito el nombre de Dios. Está sentado a la derecha de Dios Padre. A través de su Espíritu Santo se comunica con nosotros, por no decirte que Él mismo viene y está en medio de nosotros cuando la palabra dice, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Él es el que constituye a los siervos de Dios, a los obreros de Dios. No los constituye ninguna institución, bendito el nombre de Jesucristo. Y acá te dice por qué los hace. A ti sea la gloria, Padre. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque necesitan esos dones, porque no podemos administrar la obra de Dios sin los dones del Espíritu Santo que están aquí. Hay 9 dones más, que eso lo pueden recibir hermanos que no tengan un ministerio, pero esto lo van a recibir para la obra ministerial. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. La unidad de la fe. No, hermano, no es como usted dice. No, esto es así. No, para mí esto es así. No, nosotros entendemos esto así. No, esta es nuestra costumbre. Dice la unidad de la fe. No la dispersión de las opiniones. A ti sea la gloria, Padre. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso son los ministerios. Aleluya. Y después sigue hablando todavía, para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Bendito el nombre de Jesucristo. Que podemos leerlo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. A ti sea la gloria. Entonces, ¿cómo es posible que venga el pastor y me diga, no, porque yo estudié en tal instituto y yo fui discípulo de tal? Puede haber sido discípulo de quien quiera. Pero si Dios no te constituyó como pastor, no eres pastor.
Si Dios no te constituyó como evangelista, no eres evangelista. Si Dios no te ha constituido como apóstol, no eres apóstol. Bendito el nombre de Dios. Digan lo que quiera, acá lo tiene que constituir el Señor. Y ya vamos a ver enseguida cómo se constituye. Seguimos con el cuadro. Es más, a estos 5 ministerios cabe solamente los siguientes nombres que encontramos a la derecha. El de siervo. En Timoteo 2:24 habla de cómo debe ser un siervo para llevar la grey, bendito el nombre de Dios. Y luego, en Lucas 10:2 encontramos al Señor Jesucristo hablando de que la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Y dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Entonces, este título de obrero, bendito el nombre de Dios, está reservado para estos 5 ministerios, por así decirlo. Incluso cuando la palabra habla de no pondrás bozal al buey que trilla, bendito el nombre de Dios, en realidad está hablando de los apóstoles. Y ahí mismo habla de que el obrero es digno de su salario. Bendito el nombre de Dios. Entonces, no está hablando de obrero a cualquiera que trabaja para el Señor. Está hablando de un obrero con mayúsculas, de un obrero que es apóstol, de un obrero que es profeta, de un obrero que es evangelista, de un obrero que es pastor o maestro. Esto no tiene nada que ver con un ancianato, con un diaconado, porque al anciano lo elige el pastor, bendito el nombre de Dios. Al diácono, la iglesia. Y si el pastor tiene la potestad dada por la palabra de elegir a los ancianos que van a colaborar con él, bendito el nombre de Dios, no tiene que rogar al Señor que envíe ancianos. Tiene que ver quién dentro de la congregación que tiene cumple los requisitos para ser anciano y él establecerlo. Entonces, cuando el Señor mismo habla, rogad para que sean enviados, está hablando de estos 5 ministerios, porque el único que los puede constituir es Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Luego vamos a ver que en este cuadro hay una línea como punteada y que el ministerio tiene una flecha que está a cargo, o mejor dicho, es responsable de la congregación. Y luego hay otra flecha que va a un cuadro que dice auxiliares. Este cuadro de auxiliares, que así lo he dado, no es un término bíblico, sino por decirlo así. No lo voy a tratar ahora, lo voy a tratar después en particular porque tiene algunos cargos que son colaboradores muy importantes en el ministerio, algunos tanto que a veces hasta participan con los apóstoles en los concilios, bendito el nombre de Dios, pero no son establecidos por el Señor Jesús. Por eso los he puesto bajo esta línea de puntos. Ellos también son responsables en parte de la congregación y son los ancianos, los diáconos y aquellos que están a cargo de los ancianos, como lo era Tito, que tenía aún potestad para establecer ancianos. Es un cargo superior al del anciano. En la Biblia no le da un nombre. Bendito el nombre de Dios. Ya vamos a ver, en algunas iglesias se le llama presbítero. Pero esos cargos no son establecidos o constituidos por Jesús. Por eso tengo esta línea en la que he dividido los ministerios que son establecidos por el Señor Jesucristo y los que son establecidos por otra manera. Por eso acá dice establecidos por, y una flecha que señala al ministerio y otra la congregación. Porque el ministerio es el que establece a los ancianos y la congregación es la que elige a los diáconos. Bendito el nombre de Dios. Entonces vemos que en este cuadro tenemos una visual completa de cómo se estructura la iglesia del Señor. Lo que vamos a ver a continuación, bendito el nombre de Dios, es cuál es el orden de preferencia entre estos 5 ministerios. Bendito el nombre de Dios. En Efesios están puestos en el orden que aparecen aquí en el cuadro, lo he copiado tal cual. Bendito el nombre de Dios. Pero vamos a ver que el orden establecido
por Dios, según Pablo, es un poco diferente y esto nos va a llevar a ver qué es un apóstol. ¿Quiénes son apóstoles? Porque ahora, lamentablemente, cualquiera toma este título y este título solo lo puede dar Jesús. Entonces, como hemos visto en este cuadro, hay 5 ministerios que han sido establecidos por el Señor. Hay una referencia de una sombra bíblica de esos ministerios en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, cuando habla la palabra acerca del paralítico de Betesda, donde este era un estanque que tenía 5 pórticos, donde multitud de gente se agolpaba ahí para que cuando el agua se moviera por el ángel, el primero que llegara era sanado. Bendito el nombre de Dios. Era un estanque y tenía 5 pórticos. Ese estanque es símbolo del ministerio actual de la iglesia. Bendito el nombre de Dios. Estaba ahí a una cierta distancia del templo donde se hacían los sacrificios que luego Dios ya no toleraba más. Pero en ese estanque, bendito el nombre de Dios, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores a ver a aquel pobre paralítico que apenas se podía arrastrar. ¿Por qué tenía 5 pórticos? Porque son los 5 ministerios que Jesús iba a levantar, bendito el nombre de Dios, para administrar y cuidar su iglesia. Y todos esos pórticos son puertas de entradas, dan a un estanque donde se puede beber agua. Entonces uno puede beber del agua de vida. El agua de vida, sabemos, de acuerdo al Apocalipsis, que sale del altar de Dios, del lado derecho, donde está precisamente Jesucristo, porque es símbolo de la palabra, y Él fue el que la trajo, bendito el nombre de Dios. Y hay 5 maneras de abordar esa agua, a través del apóstol, a través del profeta, a través del evangelista, del pastor, del maestro, bendito el nombre de Dios. Cada uno tiene una función específica, pero todos están conectados a la misma fuente de agua de vida. Son ministerios muy especiales. No nos olvidemos que estos ministerios han sido establecidos por Jesucristo. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser apóstol? ¿Cómo puedo hacer para ser apóstol? Y la única manera es que Jesús me elija. Bendito el nombre de Dios. No hay requisito más que el ser elegido por Dios. Y que mi corazón seguramente tiene que estar conforme a la voluntad de Dios para ser elegido, como lo fue David en su tiempo. Entonces el Señor tomó a esos discípulos, Él conoce todos los corazones, y los puso como apóstoles. ¿Cuántos apóstoles necesita el Señor en la tierra? Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. ¿Necesita 100? ¿200? Necesita... Porque ahora todo el mundo se hace llamar apóstol. Claro, entendieron por la Biblia que el pastor no es el mayor de los ministerios. Se ve que descubrieron, porque alguien enseñó correctamente, que el mayor de los ministerios en la actualidad es el apóstol. Entonces todos, por decirlo así, se apostolaron. Eran pastores y pasaron automáticamente, cambiaron el titulito de pastor a apóstol. Bendito el nombre de Dios. Un título a mí no me da lo que tengo que tener para ser apóstol. Lo que tengo que tener para ser apóstol me lo da únicamente Jesucristo. Cuando Él quiere, y si Él quiere constituirme como tal. Él eligió a 12. Bendito el nombre de Dios. A 12 apóstoles. Bendito el nombre de Dios. Leemos acá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo,
hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esos son los 12 discípulos que el Señor eligió. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, vamos a ver por qué el Señor puso esto primero. ¿Por qué no puso primero un pastor? ¿Por qué no eligió 20, 30 o 70 pastores? ¿Por qué no eligió profetas o evangelistas? No, eligió 12 apóstoles. Y la Biblia nos confirma eso, tal como lo vamos a ver en el cuadro que sigue. A pesar que en Efesios, bendito el nombre de Dios, aparece el orden que vimos en el cuadro, aparece el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, vamos a ver cuál es el orden establecido por Dios en jerarquía dentro de la iglesia. Y lo vamos a ver en el siguiente cuadro. En este segundo cuadro vemos el orden que da Dios en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 12, 28. Y vemos que pone primero a los apóstoles, segundo, los profetas, y dice claramente, lo tercero, los maestros, como vemos acá en el cuadro. Y después sigue hablando, los que hacen milagros, los que hacen sanidad, los que ayudan, etc. Sigue hablando de las otras funciones. Pero acá vemos que ha puesto un orden en 3 de los 5 ministerios que habíamos visto en Efesios 4:11. Bendito el nombre de Dios. Lo que está claro en esas dos listas es que el primero es el apóstol y el segundo es el profeta. Pero acá lo que nos extraña es que no aparece ni el pastor ni el evangelista, y el maestro aparece en un tercer lugar claramente manifestado, porque es lo tercero, los maestros. Y digamos, ¿qué pasó con el pastor? ¿Qué pasó con el evangelista? Bueno, ese tema lo vamos a dilucidar más adelante en el próximo video, cuando veamos las funciones del apóstol. O sea, ¿qué hace un apóstol? Bendito el nombre de Dios. ¿Cómo sé yo que es un apóstol y no un profeta o un maestro? Bendito el nombre de Dios. ¿Qué tiene el apóstol que lo diferencia de los otros ministerios? Entonces, acá en este cuadro está dado el orden que tienen que tener en la iglesia, al menos estos 3 ministerios. Los otros 2 tienen que estar en cierta manera supeditados a estos. Por eso es de extrañar que hoy en día, como cabeza visible de la iglesia, esté un pastor. Bendito el nombre de Dios. No que no pueda estarlo, pero aquí la Biblia me está diciendo algunas cosas algo diferentes. Y la palabra de Dios, si somos la iglesia de la sana doctrina, debe respetarse tal como fue escrita. Bueno, entonces, está claro que el primero al que puso Dios es al apóstol. Y al segundo, al profeta. Como dije anteriormente, después vamos a ver por qué está el maestro y no aparece ni el pastor ni el evangelista. Eso lo vamos a ver en videos posteriores, en los cuales voy a dedicar específicamente a cada ministerio, a analizar sus funciones y qué es lo que dice la Biblia acerca de cada uno de ellos. Pero hoy vamos a empezar con el apostolado, con los apóstoles. Entonces, el primero es lo que ha puesto el Señor como primicia. En la antigüedad, el mayor ministerio era el del profeta, el vidente. Pero en la gracia el Señor lo cambió. Pone al apóstol como el mayor ministro, el mayor ministerio de la gracia. Bendito el nombre de Jesucristo. Es evidente que para tener este ministerio, primero deben ser bautizados con el Espíritu Santo y luego debe tener la elección del Señor para tener el don de apóstol, porque es un don. Como
Vimos en Efesios 4:8 que podemos ahí seguir leyendo. El Señor vino y dio dones a los hombres. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora cómo no se levanta a un siervo de Dios. Hay un error que cometieron los discípulos en los primeros días, luego de que el Señor fue tomado y ascendió a los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Habían quedado 11 discípulos porque Judas Iscariote, el que lo traicionó, se suicidó. Bendito el nombre de Dios. Y faltaba uno de los 12 que habían elegido. Entonces Pedro, tomando las escrituras, tomó que, alabado sea el nombre de Jesús, tenía que ser hecha de cierta su habitación, tomar otro su oficio. Bendito el nombre de Jesús. El Señor le había dicho que se quedaran quietos hasta que fueran revestidos con poder desde lo alto. No le dijo que tomara la escritura, no le dijo que hicieran nada. Quedaos quietos, esperando hasta que, bendito el nombre de Dios, seáis revestidos con poder desde lo alto. Estaba hablando de que tenía que venir el Espíritu Santo para llenarlos y hacer efectivo ese don que Dios ya había preelegido para cada uno de ellos. Bendito el nombre de Dios. Pero Pedro, bendito el nombre de Jesús, dijo lo siguiente, voy a leer acá para abreviar, en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 21 del primer capítulo. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2. Bendito el nombre de Dios. Me parece que este puede ser y también vos. Bendito el nombre de Jesús. Señalaron lo que les pareció. Bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, encima, lo eligen ellos y oran. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Como si la oración certificara lo que no se mandó a hacer. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Ellos lo habían elegido y ahora, Señor, dime si es este o este. Bendito el nombre de Dios. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Le piden a que Dios muestre y después miren lo que hacen. Y les echaron suertes. Bendito el nombre de Jesús. Ahora Dios controla la suerte también. Bendito el nombre de Jesús. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bendito el nombre de Dios. Y muchos toman que esto fue una forma de elegir un apóstol. Esto fue completamente un error de Pedro. Matías no vuelve a aparecer nunca más después en la palabra, porque Matías se habrá dado cuenta el día del bautismo en el Pentecostés que él no era apóstol. Bendito el nombre de Dios. Pudo haber recibido el Espíritu Santo como todos lo recibieron porque habrá sido un discípulo fiel que siguió al Señor. Pero Dios no lo había escogido a él para ser apóstol del Señor. Esto fue un error muy grave de Pedro. Porque si no, vemos que otras instituciones como la Iglesia de Roma tienen una forma de elegir a sus autoridades que es muy parecida a lo que está aquí. O por suerte o por votación. Y resulta que en las iglesias de Dios y que se dicen que tienen la santa doctrina, se vive cumpliendo esto. Y mira, me parece que este puede andar y este también, y vamos a ver para ungirlo como pastor.
Vamos a orar. Y ya lo eligieron y oran. Hacen exactamente lo mismo que está acá. Tomando esto como si fuera un ejemplo. Esto es un mal ejemplo. Porque no han alcanzado a comprender la verdad de la gracia de Dios. Hay una sola manera en la cual debe ser levantado un apóstol, un siervo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Y esa manera es la que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, que en un video anterior la había tomado. Bendito el nombre de Dios. Desde el primer versículo. A ti sea la gloria. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense que en esa iglesia en Antioquía, donde se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús, no estaba a cargo un anciano. No había un pastor. Bendito el nombre de Dios. No había ninguno de los apóstoles a cargo. ¿Quién estaba a cargo? Acá lo está diciendo. Profetas y maestros. ¿Se acuerdan que en el primer cuadro vimos que son uno de los 5 ministerios? Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Y en el último cuadro que vimos es el segundo y el tercero. ¿Y por qué era el segundo y el tercero? Bendito el nombre de Dios. Ahora lo vamos a ver. Y dice los nombres. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. No dijo Daniel, no dijo José, no dijo Pedro, no dijo Horacio. Dijo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habló por boca del profeta. Bendito el nombre de Dios. Y aquí vemos una de las más importantes de las funciones que cumple el profeta en la iglesia. Bendito el nombre de Dios. Fue utilizado para ser el portavoz de la voluntad del Señor. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, dijo Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y tomó de él y se lo hizo saber porque era la voluntad de Jesús. Porque es él el que constituye. Bendito el nombre de Dios. No es el hombre, es Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Alabado sea tu nombre. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bendito el nombre de Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bendito el nombre de Dios. Akashamaraya. Fíjense en que aquí se levantan 2 apóstoles. Dios es muy prolijo. Dios no se desdice a sí mismo. Jesús levantó a 12 apóstoles. Uno se suicidó y otro, Jacobo, fue muerto a espada por Herodes. Quedaban 10. Matías no era apóstol porque fue mal elegido. Pero el Señor tenía que completar el número de los 12. Porque esto tiene mucho que ver con las 12 tribus allá de Israel. Él en la gracia puso 12 apóstoles. Bendito el nombre de Dios. Y faltaban 2. Jacobo y Judas. Y aquí en Antioquía el Espíritu Santo no eligió a 4, no eligió a 5, no eligió a 10, eligió a 2. Porque faltaban 2 para completar el número de los 12. Ahora, si tú tienes entendimiento espiritual, dime, ¿cuántos apóstoles necesita Jesucristo en el mundo? Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Sí, pero hermano, mire que la obra es muy extensa. El príncipe de este mundo va a poner a un gobernante que se llama la bestia. Lo dice en el Apocalipsis. Y él solo necesita 10 reyes para gobernar el mundo. 10 subalternos de él. 10 lacayos, porque dice la Biblia que le van a entregar el poder.
A ti sea la gloria. Ahora, ¿cuántos apóstoles necesita Jesús? ¿Cuántos levantó él? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no se puede poner otro fundamento que el que han puesto los apóstoles y los profetas. Dice la palabra de Dios. Mire lo importante que da. Los profetas con las profecías del Antiguo Testamento, los grandes profetas que tenemos aquí escritos, y los apóstoles con la enseñanza que nos han enseñado a través de los evangelios, principalmente Pablo y luego Pedro con sus epístolas, bendito el nombre de Dios. Ellos han puesto el fundamento de la iglesia, bendito el nombre de Dios, de acuerdo a la ordenación que les ha dado el Señor Jesucristo. El apóstol, bendito el nombre de Dios, es el primero. A ti sea la gloria, Padre. Ya vamos a ver en videos posteriores que los demás ministerios están como en un escalón del apóstol, pero sujetos a él, supeditados a él. Porque el Señor dijo que si lo primero que puso es el apóstol, por algo está primero el apóstol. No es el pastor, es el apóstol. Bendito el nombre de Dios. Porque el apóstol cumple una función, aleluya, muy importante. Más que la del pastor. La del pastor diría que es local. Pero la del apóstol es regional. Es regional. Bendito el nombre de Dios. Es una obra mucho más vasta y más grande. No quiero hacer más largo este video. Por eso, en una segunda entrega, vamos a hablar de cómo sé yo si es o no es un apóstol. Mire que por ahí puede andar alguien, bendito el nombre de Dios, que aleluya, puede andar el sucesor del anterior y no saber que él es el apóstol de Jesucristo. Pero debe saberlo. Pero se manifiesta por los dones que Dios le ha dado. Hay muy pocos varones en la tierra que van a manifestar esto. Y te aseguro una cosa muy primordial. Esos varones es muy raro que salgan en televisión. Bendito el nombre de Dios. Puede que alguno, otro. Bendito el nombre de Dios. Pero lo que sí, se va a manifestar. Todo lo que dice en la Biblia, se va a manifestar en él. Porque dice el Señor que ni una tilde de acá va a pasar sin que se cumpla. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, no podemos sacar un apóstol de un instituto bíblico. No podemos sacar un apóstol de un consejo pastoral. No podemos elegir un apóstol como lo eligieron ahí a Matías. Aleluya. El apóstol va a ser elegido cuando uno de los que ha tenido ese don ya no esté, porque ha partido y ha tenido que entregar su don a Dios y Dios mismo, porque, aleluya, la cabeza de la iglesia, ya lo vimos en el primer cuadro, es el Señor Jesús, y Él es el primer en, aleluya, el más preocupado por su iglesia. ¿Quién va a ser? El Señor Jesucristo. ¿Va a dejar a Él a su iglesia sin el siervo? No, no lo creo. Lo que sí sé es que Jesús va a elegir al que Él vea y le va a dar ese don. Makashamaraya, Santo Jesús del cielo. Es un don glorioso. Bendito el nombre de Dios. Pero conlleva una carga pesada. Por eso es que el Señor le da ese don. Porque si no, no podría, aleluya, cumplir la misión que le es encomendada al apóstol. Hasta aquí vamos a llegar hoy con este video. Luego seguiremos con algo más de qué es el apóstol, bendito el nombre de Dios, en relación con los otros ministerios. Bendito el nombre de Dios. Hasta aquí vimos cuáles son, cuál es su preeminencia, y una cosa muy importante, que después lo vamos a destacar cuando lo veamos en la palabra. El apóstol no es el obispo. Bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Obispo es otro cargo, y es un cargo menor. Y después vamos a ver algunas cosas que dijo Pedro
comparándose con un cargo menor. ¿Y por qué lo dijo Pedro? Bendito el nombre de Dios. Bueno, hasta aquí la enseñanza de hoy, y deseando que el Señor llene tu corazón, te saludo con la paz del Señor. Que Dios los bendiga y será hasta el próximo video.